Buenas tardes, mi nombre es César López, soy estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro de Barquisimeto, bajo la modalidad de Saya. En este momento les voy a explicar sobre el arrendamiento. El arrendamiento es un contrato mediante el cual se llega a un acuerdo entre el arrendador y el arrendatario. Una de las partes contratantes se ve obligada a dar una cosa, bien sea mueble o inmueble, mediante un tiempo determinado y un precio determinado. El derecho que confiere el contrato de arrendamiento es un derecho personal y no un derecho real. Las clasificaciones de este contrato tenemos que es consensual porque se perfecciona con el consentimiento de ambas partes. Es bilateral y oneroso porque ambas partes se ven beneficiadas y se ven obligadas. Por último, es sucesivo porque se ejecutan actos repetitivos y recíprocos. Tenemos también una diferencia entre el contrato de arrendamiento y otras figuras jurídicas, como lo es la compraventa, que el que arrienda se ve obligado a entregar una cosa para su goce y disfrute, pero mediante un tiempo determinado. En cambio, el vendedor, él entrega una cosa y se ve obligado a transmitir toda la titularidad de esa cosa. Tenemos una diferencia con el usufruto, que el usufruto, como ya antes mencionado, es un derecho real y en el contrato de arrendamiento es un derecho personal. Por último tenemos el enfiteusis. Como ya conocemos, el enfiteusis es un contrato donde donde en este caso se entrega un fondo y este se obliga a repararlo, a mantenerlo y mejorarlo. Pero en este caso el fondo se entrega en tiempo temporal y perpetuo. En este caso se recibe un pago de arrendamiento, pues, pero anuales, y puede ser en dinero o en especie. Esta figura se parece mucho al contrato de arrendamiento, pero no, existen varias diferencias. Como por ejemplo, en el enfiteusis, el goce es perpetuo o temporal. En el caso de la compraventa, es solamente temporal. Otra diferencia es que no se puede dar enfiteusis en una cosa mueble. En el arrendamiento sí. Y por último tenemos que el enfiteuta está obligado a mejorar el fondo. En caso en caso del arrendatario, él se limita al goce de esta cosa. Tenemos también los elementos generales y particulares de este contrato. Como ya lo hemos mencionado, que debe existir un consentimiento de ambas partes. Se debe determinar un precio y también un tiempo determinado. Y debe existir un alquiler o un canon de arrendamiento. Tenemos también las obligaciones del arrendador, la cual es conceder el uso pacífico de la cosa. También debe entregarlo en un buen estado, sino reparar lo necesario. Y por último, debe defender la cosa contra cualquier tercero que se considere que se considere este que se considere como parte de esa cosa. Tenemos las obligaciones del arrendatario, que es servirse de la cosa arrendada, pero debe delimitarse. O sea, él se va a servir a gozar de la cosa que alquiló, pero siempre y cuando cumpliendo con lo que se expresó en dicho contrato. También debe de pagar la renta o el canon en el tiempo en el tiempo determinado y en su momento determinado. Debe reparar cualquier daño
que le suceda a la cosa, tanto los daños que que le causone o que le causone otra persona, como puede ser su familia o los subarrendatarios. Claro, él puede oponerse a algún daño que él no lo haya cometido, pero siempre y cuando lo compruebe. O en el caso de un caso fortuito o fuerza mayor. Por último, tenemos la causa de extinción de este contrato, que tenemos unas causas que son causas automáticas de extinción, como por ejemplo la muerte del inquilino, y en su momento no deje ningún sucesor. Tenemos la extinción por solicitud por alguna de las partes, siempre y cuando existe una causa legal. También tenemos la causa de extinción por estricto sensu y resolución propiamente dicha, que es cuando existe una destrucción total de la cosa o parcial, pero siempre y cuando la parcial le afecte el uso al inquilino. También tenemos la extinción por donación, que o sea, esto puede ser cuando exista la venta, la donación o cualquier modo de, de, de trasladar la cosa a otra propiedad. Por último tenemos la terminación del contrato por mutuo acuerdo, que también es llamado mutuo disenso. Bueno, esto fue todo, muchas gracias.